Hola, bienvenidos nuevamente al repaso de la lección juvenil. Ya hemos llegado a la lección número... ¿qué número es el 8? No, el número 10. Lección número 10. Y para esta semana vamos a estar hablando sobre la receta para un reavivamiento. Es decir, cuando vamos a hacer una receta de una comida son varias cosas que tener en cuenta, ¿cierto, Edwin? Por ejemplo, Varios ingredientes. varios ingredientes. ¿Y qué más importante que una excelente receta para un buen reavivamiento? Y eso es lo que vamos a ver en esta lección. ¿Cómo estás, Edwin? Muy bien, David. Gracias a Dios disfrutando de este hermoso sábado, aunque está cayendo agua y está haciendo mucho frío. Hoy estamos así, mucho frío, porque se encuentra Enchaquetados. lloviendo y ha hecho demasiado frío y mucha lluvia durante estos días. Bueno, vamos entonces a comenzar en este momento a tratar nuestra lección. Y el texto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 5 y 6. Y dice lo siguiente: Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel. Entre todos los reyes de Judá que hubo antes o después de él, no hubo ninguno como él. Permaneció fiel al Señor y nunca se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había ordenado a Moisés. Ahora sí vemos como un ejemplo de un buen rey, ¿cierto, Edwin? Sí, porque ahora 8 días tuvimos un rey que Malo. infundía mucho temor ante las personas, pero ahorita tenemos un rey totalmente lo contrario, o sea, un antónimo del rey que vimos hace 8 días. Muy bien, entonces vamos a ver por qué era buen Ezequías, qué tenía esa particularidad y por qué hacía las cosas conforme al corazón de Dios. La sección de Más Luz nos dice lo siguiente: estos mensajes y otros parecidos revelaban cuán dispuesto estaba Dios a perdonar y aceptar a aquellos que se volvieron a Él con firme propósito en su corazón. Y habían infundido esperanza a muchas almas desfallecientes durante los años de oscuridad, mientras las puertas del templo permanecían cerradas. Y al iniciar los caudillos una reforma, una multitud del pueblo, cansada del dominio del pecado, se manifestaba lista para responder. Profetas y Reyes, capítulo 28, lo que es el plan de lectura para esta semana que entra, que de hecho es Profetas y Reyes 28 y 29. Ok, Edwin, podemos entonces ver y observar lo importante de este fragmento de Profetas y Reyes, ¿cierto? Claro, al principio podemos ver que Ezequías es un rey que está haciendo algo bueno, Sí. lo bueno ante los ojos del Señor. Y vemos un Dios que también está haciendo lo bueno, o sea que cuando lo digamos así, lo bueno se une, cosas maravillosas se esperan. Claro. Y entonces está esa combinación de lo que tú mencionabas, la, es decir, la voluntad de Dios y cuando nosotros hacemos algo que de verdad está acorde a lo que Él quiere. Sí, la disposición de uno. Exactamente, la disposición. Muy bien, entramos a la sección, mi sección favorita, que es ¿qué opinas? Y para esta semana nos dice lo siguiente: ¿cuál de las siguientes oraciones describe mejor tu iglesia? Clase de escuela sabática, grupo juvenil, bueno, podemos tomarlo de cualquier punto de vista. Vamos a ver, Edwin, cómo describimos nosotros nuestra iglesia, que no lo vayan a ver los de nuestra iglesia. Todo el mundo está consagrado al Señor. ¿Seguimos? Sigamos con ¿Qué dice la segunda, Edwin? A unos cuantos les emocionan las de Dios, pero a la mayoría no. A unos cuantos les emocionan las de Dios. Ahí como que faltó una palabra, creo. Bueno, Sí. que a unos cuantos, yo creo que por ahí sí, ¿cierto? Más o menos, o sea que sí. Grupo, hablamos de grupo juvenil, no, sigamos mejor. Todas parecieran cumplir con los aspectos religiosos. ¿Qué dice la cuarta, David? Eh, pues no sé, está como que le atina todo. Nadie toma en serio a Dios. Nadie toma en serio a Dios. ¿Será que elegimos la última para el grupo juvenil de nuestra iglesia? No sé. O puede ser, quieren conocer más a Dios, pero pareciera que no saben cómo hacerlo. Puede ser esa. Sino que de todos los 5 puntos que leímos, digamos, cada punto tiene de a poquito. Pues. Sí, hay O algunos. sea, toda iglesia se maneja hay unos que no les gusta trabajar, otros que sí, otros que no son tan activos, otros sí son muy activos, Exacto. todo es diferente. Lo vamos a encontrar en las iglesias de cualquier tipo de jóvenes. Como decías, los que están completamente comprometidos y aquellos que definitivamente hay que arrastrarlos o están allí, bueno, por otras circunstancias.
¿Crees que es necesario un revivamiento de jóvenes en tu iglesia? ¿Qué se necesita para que todos se emocionen por servir al Señor? ¿Qué te gustaría o te gustaría pertenecer a un grupo fervoroso por Dios? Bueno, yo creo que sí hace falta un reavivamiento, no solo en nuestra iglesia, sino primero que todo en nuestra vida personal, porque Edwin, si nosotros personalmente nos aferramos a ese reavivamiento, eso se verá reflejado en el grupo que estamos en la iglesia, ¿no? Claro, y yéndome un poco hacia, digamos, al terminar la lección, vamos a encontrar en la parte del sábado que dice aplícalo en tu vida, en la parte del sábado, algo muy bueno, Bueno, que tal vez nos puede estar pasando a nosotros y no estamos haciendo. bueno, Entonces, vamos a ver ahora ahora. vamos a ver entonces, aplícalo en tu vida. Pero primero, la parte central. Identifícate con la historia de Edwin. Ahora sí, estoy muy interesado en que nos cuentes quién era Ezequías, por qué la Biblia menciona que fue un rey conforme a la voluntad de Dios. Cuéntanos. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Así Bueno, es. Ezequías empezó a reinar cuando tenía 25 años de edad, o sea, muy También joven. joven, como los que hemos, Sí, los que hemos mencionado, muy joven. casi como a su edad, ¿no? Sí, más o menos, ya le llevo un año, o sea Bueno, que ya, ya no puedo ya no, ser rey, ya sacando yo para ser rey. ya no puedo ser rey. Bueno, y entonces reinó en Jerusalén 29 años, o sea que 25 más Más 29, 29, 40 y 54 años. 50, sí. Sí, 54 años. Matemática. Los hechos de Ezequías fueron retos ante los ojos del Señor, como todos los de su antepasado David. Y Dios dice que David era conforme al corazón de Dios, o sea que hasta ahorita vamos bien. Él fue quien en el mes primero del primer año de su reinado abrió las puertas del templo, reparó el templo, luego llamó a los sacerdotes, a los levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: escúcheme, vamos a purificarnos, vamos a purificar también el templo. Bueno, cosas así pasaron de todo esto. Y volvió una fiesta que era muy importante. ¿Una fiesta? Sí, ¿Y esa fiesta de qué era? No, era muy importante para el pueblo de Israel. ¿Sabe cuál era esa fiesta? Ni idea. ¿Qué fiesta? ¿Cómo se llamó la fiesta cuando el pueblo de Egipto, disculpe, el pueblo de Israel salió de Egipto y atravesó el Mar Rojo? ¿Cómo se llamó esa fiesta? Esa fiesta. No me acuerdo, Edwin. Cuéntanos. La Pascua. La Pascua. Yo iba a decir la Pascua, pero. O sea, era una de las fiestas, digamos así, más importantes del pueblo de Israel, porque celebran se me fue la palabra, la liberación de aquel pueblo. Y entonces este rey hizo todo eso, pero vea, era tan buena volver a hacer esa fiesta que eso tenía un límite, esa fiesta tenía un límite, pero ¿Un límite de qué? o sea, un límite de tiempo. Un ejemplo, Ah, ok. vamos a celebrar la Pascua durante, digamos, 30 días. Bueno, los 30 días ya. Va 30 días, termina. 30 días, pero 30 días en fiesta No, permanece. eso es, o sea, un ejemplo, ¿no? Ah. Pues es un ejemplo. Ya. Entonces, digamos, 30 días celebraban la Pascua, y ahí acababan. Pero ellos no celebraron solo 30 días, sino que la prolongaron 7 días más, porque estaba muy bueno la bendición. Y luego de esto dice acá: después los sacerdotes y levitas de pie bendijeron al pueblo, y el Señor los escuchó, y su oración llegó hasta el cielo, el lugar donde Dios Santo reside. Muy bien, Edwin. Entonces ya vamos como vislumbrando un poco cuál es la importancia de la labor de Ezequías. Ahora, cuando entremos a explicar la historia un poco, nos vamos a dar cuenta en qué aspectos puntuales y qué nos enseña. La sección de los sabías, donde nos explica algo que quizás muchos no conocemos, nos dice lo siguiente. El término despertar espiritual se usa a menudo para referirse a personas que se emocionan con Dios. Podría decirse que es un tiempo de reanimado interés en la religión. La Biblia nunca usa la expresión reavivamiento como tal. Esta proviene de una palabra latina que significa vivir de nuevo, y no fue usada en un sentido religioso sino hasta 1702, cuando fue empleada por el predicador estadounidense Cotton Mather. La Biblia describe varios periodos en la historia de Israel que podríamos describir con ese nombre. Hubo momentos en los que Israel se apartó de Dios, pero un líder fuerte, generalmente un profeta o un rey, conducía a su pueblo nuevamente hacia Dios.
y una vez se mostraba dispuesto a servirle y a rendirle culto. Bueno, aquí podemos ver entonces de dónde viene esa palabra, ¿no? De un reavivamiento, que es vivir de nuevo. Sí. Es como llevamos una vida mala, de pecado, alejados de Dios, y nos volvemos a Él y tenemos como ese primer amor nuevamente, entonces volvemos a vivir. Eso significa reavivamiento. Ok, explica la historia y quiero, Edwin, hacerte dos preguntas importantes que veo allí dentro de la lección. ¿Por qué quiso Ezequías hacer un pacto con Dios? ¿Qué lo motivó? Y vamos a hacer una analogía con la actualidad en los jóvenes. ¿Qué nos debería motivar a nosotros a hacer un pacto con Dios en nuestra vida? Pues si nosotros vamos a la parte de los sabías y en la parte donde se menciona vivir de nuevo, entonces encontramos que eso era lo que quería Ezequías, vivir de nuevo, hacer una alianza nueva con Dios. Y no solo pues el rey, sino incluir a todo el pueblo de Israel. Exacto. ¿Qué clase de inmundicia debería ser eliminada del templo? Y hagamos esto general también. A ver, dentro de la iglesia de Edwin, ¿qué clase de inmundicia? ¡Aló! Bueno, otra pregunta que allí nos aparece que me causa mucho interés es ¿qué clase de inmundicia debería ser eliminada del templo? Edwin, dentro de nuestra iglesia o dentro de las iglesias, ¿qué debería ser eliminado? O sea, ¿qué crees que deberíamos erradicar para tener una mejor comunión con Dios o hacer un pacto general desde la iglesia hacia Dios? ¿Qué crees que debe ser eliminado? Pues primero en la parte, aplícalo en la vida. Sí. Identificarnos con la historia, dice que empezaron a eliminar todos los altares donde ofrecían incienso a otros dioses. Entonces, si nosotros lo llevamos a la parte, digamos, a este siglo XXI, a nuestras iglesias, sí, ¿qué debemos de...? Pues nosotros no tenemos altares, tenemos nuestro templo, nuestro púlpito. De pronto altares simbólicos en nuestra vida, dioses simbólicos, sí, es decir, no materiales que vayamos a adorar, sino, digamos, un celular, las redes sociales o la música. Sí, tal vez todo eso, tal vez yo desconectarme de mi teléfono mientras estoy en el culto, mientras estoy en la iglesia, bueno, hacer diferentes cosas que me ocupan mientras me están enseñando sobre la palabra de Dios. Sí, exacto, y porque a mí me ha pasado, a veces uno está en la iglesia y tal, le llega un mensajito que uno no desactiva los datos. Y uno se siente tentado, ¿no? Como que, ay, me llegó un mensaje, no saca, y a veces nos pasa, y suele pasar, pero obviamente eso no está bien porque es irreverencia. Claro, o a veces, pues en la iglesia en la que nosotros asistimos, pues hay una parte atrás que ya nos llaman la zona de wifi o zona de los jóvenes. Zona wifi, zona de jóvenes. Donde pues se van allá y a veces uno saca las cosas, no, es que el predicador que está ya teniendo la temática habla muy pasito, no me gusta como, o no le entiende nada. Bueno, siempre buscamos y sacamos una excusa. Entonces la idea es sacar esos altares, digamos, esa inmundicia del templo del Señor y disfrutar de su palabra. Mire, en estos momentos, David, ¿cuánto no quisiéramos estar en el templo? Sí, en este momento estaríamos empezando clase bíblica. Sí, entonces debemos de muy bien. ¿Sabes, Edwin? Yo tengo presente algo que a mí me parece que dentro de la iglesia causa mucha división y deberíamos erradicar totalmente eso, y es la crítica. Sí. Porque sí que es abundante la crítica destructiva, porque hay una crítica buena que ayuda a crecer, pero está la crítica destructiva que lo que hace es hundir más al joven o a la persona que ha cometido un error. ¿No te parece que eso es muy complicado? Claro, sino que es que vea, hay veces el cristiano hay diferentes puntos, hay unos que son muy cristocéntricos, o sea, hablan en la parte de que, o sea, quieren entregarse tanto a Dios que todo lo que hace el prójimo es malo. Entonces, o sea, como un extremo también espiritual, por así decirlo. Recordemos que nuestro prójimo hace
digamos, nuestro prójimo es fundamental en el plan de salvación de Ujú. Dios, porque eso fue lo que vino a Jesús a hacer a este mundo. Y entonces hay personas que, bueno, y este está haciendo mal, bueno, se está riendo, se está sonriendo, o en algunos casos está tomando agua. Ujú. Ojalá no lo vaya a ver una amiga que dice, o está tomando agua, bueno, diferentes cosas que en la persona, digamos así, saca, se me fue la paloma. Otra vez, ¿sabes que el video pasado también se le fue? Sí, se me deja paloma, No, no me para la gusta. mano, ¿qué hace? Sí. Bueno, pero que esa persona siente de que no es correcto que lo que está haciendo el prójimo. Claro, hay que procurar no ser irreverente en la clase, en la casa del Señor. Hay que procurar ser reverente, procurar muchas cosas, pero hay personas que, o sea, se sobrepasan los límites de lo que. Exacto. Bueno, Edwin ya nos explicó qué era la Pascua y la importancia de la Pascua, por qué se hacía. Yo creo que esa parte ya la tocamos puntualmente dentro de Identifícate con la historia, que fue lo que él nos contó. Vamos a pasar entonces a aplicarlo en tu vida, que es como la sección que Edwin nos mencionaba ahora, donde vamos a detenernos un poco más. Cuéntanos entonces lo que tú nos mencionabas en la parte del sábado. Bueno, vean. Dice acá el parte del sábado. Repasa tus respuestas en la sesión. ¿Qué opinas? ¿Crees que tu iglesia o grupo juvenil necesita un reavivamiento? ¿Qué piensas, David? Sí, total. Y eso desde los dirigentes también. Tú que eres director de jóvenes, yo sé que uno es consciente de que como director principalmente es el que necesita dar el ejemplo, ¿cierto? Tener Y ese reavivamiento. exacto, y tener ese reavivamiento y contagiar a los demás, mirar de qué formas ellos también pueden llegar a eso. Yo me imagino de una iglesia juvenil, todos llenos de ese reavivamiento espiritual, sería genial, ¿no? Excelente. Claro. Sigue diciendo, vean. ¿Cómo, eh, ¿cómo se manifestaría ese reavivamiento personalmente en uno y en nuestros amigos? Bueno, eso yo creo que va muy ligado a lo que hemos mencionado mucho. Ese reglamento no nos va a llegar a nosotros por arte de magia y simplemente por decir, ay, no, qué bueno, me gustaría como se tener un reglamento y no hacer nada. Sí, eso está también relacionado con mi disposición a entregar eso que me ata y no me deja avanzar. Y obviamente el estudio de la Biblia, bueno, de tener esa comunión con Dios, la oración que siempre hacemos énfasis en lo importante que es para poder empezar a tener ese reavivamiento, ¿no? ¿Tú qué piensas? Claro. Por ejemplo, acá estábamos hablando ahorita de la Pascua y el por qué duró 7 días más de lo normal. Ajá. Dice acá en Segunda de Crónicas 30:23, no se dice que el pueblo de Israel decidió celebrar la Pascua durante 7 días adicionales después de que el rey Ezequías rescatara el festival que se había olvidado durante tantos años. Mire, ¿alguna vez has deseado que un servicio de la iglesia dure más? ¿Qué clase de servicio disfrutarías tanto como para permanecer el doble de tiempo de lo acostumbrado? A veces pasa eso, que uno a veces quiere que su Por ejemplo, servicio dure más. esta mañana que estábamos viendo el Impacto 2020, que es un congreso juvenil virtual, comentábamos un pastor que tiene unos temas muy, muy interesantes que nos gusta bastante, como que son tan cortos que a uno le gustaría que fuera un poco más allá, ¿cierto? Sí, me gustaría uno que se alargare, porque Ajá. pasa el tiempo y pueden pasar 2, 3 horas y uno parece que fuera un momentico, Exacto. por lo que Entonces, pues, imagínense cuánto podremos nosotros disfrutar de la presencia de Dios cuando estemos con Él, ¿no? Me parece que eso sería genial también. sí. Bueno, David, mira que la sección del domingo nos da tres puntos importantes dentro de la historia de Ezequiel. Buscar la voluntad de Dios, ¿sí? Eso es como lo principal. Para si nosotros queremos hacer ese pacto con Dios y tener ese reavivamiento, debemos buscar hacer la voluntad de Dios o lo que Él quiere para nuestra vida. Los hechos de Ezequiel lo comprueban, ahí en 2 de Crónicas 29 podemos observarlo. Sacrificio. ¿Cómo así que sacrificio? ¿En se te viene a la mente cuando, digamos, la vida o Dios nos exige un sacrificio para agradarlo? A mí el sacrificio se me viene a la mente Jesús. Ujú. Cuando vino acá a esta tierra, se hizo humano, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre los seres humanos y después fue como cordero, fue llevado al matadero y fue clavado en la cruz o en un madero, como lo queremos interpretar. Yo me viene a la mente Jesús, o sea, que fue un sacrificio tan grande
que iba en contra, digamos, de su salud, en contra De todo. de su parte emocional, porque recuerde lo que él dijo en una de sus oraciones: Padre, si es posible de mí, pase de mí Exacto. esta copa. Entonces, un sacrificio muy grande. Yo creo que así mismo nosotros debemos hacer un sacrificio, no irnos a clavar en una cruz, porque eso no es lo que nos está pidiendo Jesús, sino un sacrificio, digamos, a yo dejar mi vida material, la que tengo, y a empezar a servir más a Dios. Exacto. Mira que un sacrificio puntualmente es como todo lo que yo debo hacer para conseguir algo que quiero y de qué me debo despojar. Ejemplo, si yo estoy estudiando y sé que tengo 300.000 pesos para pagar el semestre y esos 300.000 también los podría utilizar para comprarme algo que yo quiero, pues debo sacrificar eso que a mí me gusta por algo que yo sé que voy a necesitar mucho más que es mi estudio, ¿no? Entonces estoy Sí, sacrificando algo que no está mal por conseguir un bien. Es como una analogía que podemos hacer. ¿Qué debo dejar? Ah, que el celular, las redes sociales, la música, las fiestas, el trago, fumar, tantas cosas que hay. ¿Qué debo dejar? ¿Qué debo sacrificar desde mi punto de vista para poder despojarme y abrirme camino hacia el cielo? Muy bien, Edwin. Me gustaría que esa parte del domingo que termina diciendo, cuando Dios domina nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestras comunidades, disfrutamos al estar en su presencia. Y eso es lo que nos pasa mucho a los jóvenes. Dije como mucho 3 veces. valga Eh, la a- redundancia. Valga la redundancia, nos pasa mucho. ¿Sí? ¿Por qué no disfrutamos de estar dentro de la iglesia? Porque principalmente buscamos ir a la iglesia a hacer algo que no hacemos nosotros. ¿Sí? Es Claro. decir, nuestra comunión con Dios personal no la podemos ir a buscar solamente a la iglesia, eso tiene que ser antes de, para poder disfrutar de la presencia de Dios, Sí. ¿cierto? Yo creo que, digamos, lo que más extraña las personas como miembros de iglesia, lo que más extrañamos de la iglesia es la reunión colectiva que tenemos con los Sí, como la hermanos. confraternidad. Sí, que tal vez la reunión espiritual que hay allá. Usted me dirá, pero eso es como tirar tan duro. No, porque a veces, o sea, es más lo que uno toda una semana. Ujú. Va un sábado a la iglesia, el séptimo día va a la iglesia, entonces ahí como dice, bueno, ¿y usted qué hizo esta semana? ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó acá? Bueno, diferentes cosas. Y es bonito, es chévere. Sí, se comparte, se habla de la Biblia y bueno, tal cosa. Pero, hablándolo pues de la efectividad cristiana en la parte de ir y predicar el evangelio. Llega un líder tal vez desde algún departamento y lanza un proyecto, bueno, este domingo a ir y vamos a andar todo, digamos, Sevilla por diferentes partes. ¿Cuántos van? ¿Mm? Si es que llegan, por ahí unos dos o Sí, uno, o a veces ni llegan. claro, porque no, yo tengo que despachar comida, yo tengo que hacer eso, tengo que Ten en pisar cuenta que somos diferentes religiosos cosas. de mañana nomás. Sí, entonces eso es lo que a veces, tal vez creo yo que a veces lo que extrañamos más en la compañía colectiva que el revivamiento Es- espiritual que se puede dar allá. exacto, es que y estamos cambiándole el sentido a la iglesia, porque es que a la iglesia sí es muy bueno y es chévere ir a contarnos con los hermanos y hablar, pero es que vamos a eso, a lo que hacemos, porque lo hemos hecho, de ir a la iglesia y quedarnos como en el salón de enseguida, hablando cualquier cosa y no entramos como a lo que deberíamos estar, para todo hay un momento, ¿no? A la salida o una invitación a almorzar o en la noche se puede confraternizar, bueno, hay muchos espacios para eso. Edwin, pregunta importante. ¿Qué tentaciones y distracciones podrían inducirte a que te separes de Dios? Yo creo que es algo muy personal, pues no voy a decir que contestes, cada uno de nosotros sabemos qué nos aleja de Dios, pero sí podemos contestar qué cosa puede ayudarnos a aferrarnos al Señor cuando todo se complica. Miren que Ezequías se aferró tanto a Dios en la tentación que sin irse muy allá, él en medio de tantas tentaciones se aferraba a Dios y muchas veces nosotros lo que hacemos es soltarnos, que eso es lo que nos causa tanto mal. Sí, Entonces, ¿qué nos puede ayudar cuando todo se complica, Edwin? ¿Qué es lo que podemos hacer en ese momento? pues digamos que en la situación que uno está, en el problema, o sea, una cosa es no tener el problema y otra cosa es estar en el problema. Porque cuando uno está en el problema, mucha gente le dice, no, que tenga fe, bueno, tenga muchas cosas y uno pues sí, pero uno no ve salida del problema. Entonces yo principalmente creo, y pues todos tenemos problemas, que la mayor necesidad que necesitamos en el problema es Jesús, confiar en Él. Confiar en el Señor, exacto.
Y bueno, pues podamos aferrarnos a Él cuando las cosas, no solamente cuando se complican, ¿no? También cuando estamos bien, que es importante eso. Sí, Muchas personas que no parecieran ser activas en la iglesia, en su interior tienen un deseo ardiente por tener una relación con Dios. Si hubiera un despertar en tu iglesia o grupo juvenil, te sorprenderías de ver algunas de las personas que estarían listas para responder. Nunca consideres que otra persona es un caso perdido. Y yo creo, ¿sabes? Muchas veces, no sé si te ha pasado, a veces pensamos eso. No, este joven no tiene futuro, no, claro. aquí no va a hacer nada, ¿cierto? Sí, porque ¿Cierto? nosotros como seres humanos calificamos a la persona por su exterior, digamos así. Entonces lo vemos por ahí, pues que no hace nada, y entonces ya no, ese hermano no más viene a calentar banca, como Ujú. algunos dicen. Pero dentro de esa persona se puede encontrar muchos dones que el Señor tiene en esa persona. Entonces nosotros Total. no califiquemos a las personas, sino que, como dice Pablo, sobrellevemos la flaqueza de los flacos. Bueno, está bueno ese dicho de Pablo. ¿Sabes, Edwin? Eso cuando nosotros empezamos a señalar, es que, es que usted, es que esa persona, es que ese joven, cuando caigamos o cuando nos pase a nosotros algo, yo creo que ahí es donde vamos a darnos cuenta que no debemos señalar, no debemos estar encima o mirando qué hace el hermanito o cómo se comporta. Nos miramos nuestra vida y silenciosamente actuemos. Mm. La parte de los jueves, para jueves y viernes para finalizar. ¿Qué te gustaría hacer en tu propia vida espiritual para que esto suceda? ¿A qué hace referencia? El reavivamiento que estamos hablando en esta mañana, voy a ver así esa parte. Bueno, en la parte del jueves y el viernes, que es como el punto central de la lección para mí, desde mi punto de vista. El reavivamiento comienza adentro, con alguien que esté, como dijo Ezequías, completamente comprometido a seguir a Dios. Luego actúa por fuera o afuera para cambiar una iglesia, a una comunidad y al mundo entero. Lo que te decía ahora, nosotros no podemos ir a la iglesia a buscar un reavivamiento que personalmente no buscamos o no queremos encontrar. Sí. ¿Qué te gustaría hacer en tu propia vida para que esto pasara? ¿Y qué te gustaría que sucediera en tu iglesia o grupo juvenil? Cuéntanos, Aaron. ¿Qué me gustaría que sucediera en la iglesia? Muchas cosas, pero primero me gustaría que sucediera eso en mí. Ajá. Porque pues qué sentido tiene que mi iglesia, digamos, tenga un revivamiento, que mis hermanos, no estoy siendo egoísta, sino que mis hermanos, digamos, tengan el Espíritu Santo y yo no. Exacto. Entonces, pues dice por ahí Primero que nosotros, como lo hemos dicho, y también obviamente, si lo estamos, pues vamos a reflejar eso a la iglesia. sí, es como dice el Espíritu de profecía. ¿Qué caso tiene yo ayudar a salvar a muchos y perderme yo? O sea, Y eso les va a pasar a muchos. sí, entonces Hemos- no tiene como ese caso, entonces por eso me gustaría que fuera en mí. Y cuando yo tengo ese revivamiento, tal vez pasa, o tal vez no, nos pasa lo que le pasó a Pedro. ¿Qué le Ujú. pasó a Pedro? Que con un sermón se entregaron más de 3.000 personas y con la sombra de él Se se sanaba. aliviaba mucha gente. Eso es un nivel pro. Mm. Evi, mientras yo hablo sobre la lección del viernes y leo este fragmento que ese es muy importante, ve pensando en 5 tips para un reavivamiento. ¿Sí? Ve pensándolo y nos lo compartes ahora. Recuerda que el título de la lección es receta para un reavivamiento, entonces bueno, vamos a dar la receta desde lo que hemos hablado. Entonces ve pensando en 5 puntos, ¿listo? Viernes, un despertar espiritual verdadero es emocionante e inspirador. Yo sé que si a alguno le ha pasado en algún momento eso, se experimenta así. Pero también, de cierto modo, deben cambiar las cosas. No puede ser todo igual. El pueblo de Israel en el tiempo de Ezequías tuvo que dejar sus ídolos y regresar a Dios, despojarnos de eso que nos separa de la presencia de Dios. Un compromiso total significa dejar algunas cosas y tomar otras, como lo hemos mencionado ahora, ¿sí? Si estamos completamente comprometidos con la causa y con Dios, debemos dejar cosas que no nos dejan avanzar. Cuando piensas si en tu iglesia o grupo juvenil puede haber un reavivamiento, hay cosas relacionadas con ello que te den temor. ¿Te da miedo lo que Dios te podría pedir que hicieras o que dejaras? Un reavivamiento es un asunto serio y sería bueno tomarlo con esa seriedad. Pídele a Dios que te prepare para ese acontecimiento. Esto es algo totalmente
importante. Con Dios, con las cosas con Dios no son juegos. Si hacemos un pacto con Dios, debemos cumplirlo. Y como dice aquí esta parte de la lección, pidámosle a Dios que nos ayude a tener ese reavivamiento de la mejor forma. Bueno, vamos a finalizar entonces. 5 aspectos importantes, Edwin, desde el punto de vista. Primero, para un reavivamiento, ¿qué debemos tener? ¿Los puedo decir con versículos y todo? Sí, claro. Bueno, Josué 24:14 Josué 24:14. dice así: escoged pues a quien servir, si a los dioses que sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos que serví en cuya tierra habitar, que yo en mi casa serviremos a Dios. Primero Debemos servir a Dios. servir a Dios. Escoger a quién servir, si a Dios o a las riquezas o a Satanás, Entonces, como sea. tomamos una decisión en el primer punto. ¿Servimos a Dios o no lo servimos? Que eso lo unimos cuando pues San Juan 3:16 dice: porque de tal manera he mandado a mi Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida. Muy bien. Segundo, tener un cambio en mi vida. Un cambio. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, nosotros estamos en Cristo, entonces va a haber un cambio. Exacto. Un cambio. Muy Y ese bien. cambio va ligado a Marcos 16:16. El que cree y sea bautizado Será salvo. salvo. Bueno, Muy van bien. 3. Yo entré. Entonces, espere. Servir a Dios. Servir a Dios. Un cambio en nuestra vida. ¿Y la tercera cuál es? La tercera. Esta me gusta mucho porque es en la parte, se une mucho, que es en Apocalipsis 3:21. ¿Qué dice Apocalipsis 3:21? Apocalipsis 3:21 dice lo que hoy nos va a decir en este momento. ¿Qué dice? Se me está yendo el versículo. Me preguntó yo porque no se acordaba. Yo estoy a la puerta y llamo. Oye, si alguno oye mi voz, Y abre la puerta, entraré con él cenaré con él y él y él conmigo. conmigo. Darle, o La sea, pareja. abrirle la puerta al Espíritu Santo, porque es el único que nos convence del Ok. pecado y nos lleva a Cristo. Esa es la tercera. La cuarta, Entonces la tercera es abrir la puerta al Espíritu Santo. para que nos lleve a Ok, Cristo. Listo. Cuarta. Cuarta, ahorita viene la cuarta. Listo. Viene la cuarta, o ya llega la cuarta. No, va la cuarta, faltan 2. Faltando, la cuarta, Gálatas 3:24. ¿Qué dice Gálatas 3:24? Porque la ley es mi tutor que me lleva a Cristo. Entonces, guardar la ley. Guardar la ley, o sea, hacer la voluntad de Dios. Perfecto. Deuteronomio 17:19. La tendrás consigo todos los días, y todos los días la leerás, y aprenderás a guardar sus estatutos, sus normas y sus leyes. Bueno, Muy bien. Yo creo que perfecto. Esos 5 puntos que hemos mencionado, que vienen mencionados con textos claros, es lo importante. Es decir, si tú quieres tener un reavivamiento verdadero, y si yo quiero tener un reavivamiento verdadero, ya sabemos qué debemos hacer. No podemos decir, no, a mí nunca me dijeron eso, yo no sé cómo hacerlo, ya lo sabemos hacer. Y que podamos tomar como ejemplo la historia de Ezequías, que se aferró a Dios y lo puso en primer lugar. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta lección juvenil. Esperamos verlos nuevamente cada semana. Dios los bendiga, Edwin. Gracias por haber compartido con nosotros en este día. chao.